Buenas tardes. Bueno, hemos discutido a lo largo de hoy y también el día de ayer los aspectos técnicos de las sentencias de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en casos respecto a México que fueron decididas por la Corte Interamericana a finales del año pasado. Hemos visto ya aspectos técnicos, aspectos académicos, aspectos incluso hemos ya hablado de pies de página de las sentencias, pero realmente el sistema interamericano y la razón del sistema interamericano es proteger a las personas y es otorgar justicia, una oportunidad de justicia a las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos y a sus familiares. Entonces, la razón de ser el sistema interamericano y de la academia que estudia el sistema interamericano y de los abogados que le tienen el sistema interamericano, pues es que en algún momento todo esto pueda cristalizarse en ayudar a personas concretas. Y el objetivo del sistema interamericano pues es la protección de las víctimas. Y nos sentimos muy honrados los organizadores de este evento y también la universidad en poder contar con 4 personas que han sido partícipes en luchas diferentes, pero luchas por la justicia. Y esa es una lección muy valiosa para todos, cómo su búsqueda de la justicia ha fructificado en una sentencia de la Corte Interamericana que también podrá ayudar en el futuro a otras personas que no hayan tenido acceso al sistema interamericano o también incluso podrán prevenir violaciones a derechos humanos. Entonces, créanme que estamos muy honrados en tenerlas aquí y que puedan platicar sus experiencias respecto a cuál sería el impacto de las sentencias en ustedes, las sentencias de la Corte Interamericana, qué esperarían a partir de la decisión de la Corte Interamericana. Y bueno, si quieren comentar cualquier cosa relevante que ustedes consideren, este foro es suyo. Desafortunadamente, la única limitante que tenemos es el tiempo. Entonces, el tiempo es un tirano que no podemos escapar de él y pues cada persona tendrá 10 minutos. Okay. Y luego tal vez podamos abrir una ronda de preguntas. Siendo así, empezaremos con Rosa Alvarado. Buenos días. Yo soy Rosa Alvarado, soy hermana de José Ángel Alvarado, prima de Nitza Paola Alvarado y tía de Rocío Irene Alvarado. El calvario de nosotros empezó el 29 de diciembre del 2009. Empezamos a luchar por la injusticia, por la desaparición forzada de nuestros 3 familiares. Gracias a Dios y por la fortaleza que nos dio y la ayuda de personas como ustedes, seguimos adelante. El impacto de la desaparición fue tremendo, desplazamientos, hostigamientos, pues muchas cosas. Fue un cambio de vida tremendo. Nosotros en lo que va de ahora de la sentencia, cómo nos afecta, cómo nos agrada, cómo, pues es muchas cosas. Ahorita el impacto que tiene en nosotros es seguir en la lucha, seguir buscando, seguir insistiéndole a López Obrador de que cumpla con la sentencia de la Corte para las investigaciones del paradero de nuestros familiares. En el 2010, María de Jesús Alvarado y yo, Rosa, estuvimos con López Obrador. En ese entonces él no era presidente y él nos dijo, si estuviera en mis manos, yo les ayudaba. Pero ténganlo por seguro que les voy a ayudar en lo que pueda. Y ahorita ni siquiera voltea a vernos.
ni siquiera se preocupa porque hay una sentencia. Nosotros le pedimos a López Obrador que sea insensible a este caso. O sea, ya lo sabía, no es nuevo para él. Nosotros le habíamos pedido ayuda. Y pues obviamente toda la familia de nosotros está agradecida y seguimos en la lucha todos y cada uno de nosotros. Yendo a niños que también ellos les impactó y dicen, vamos a seguir buscando a nuestro tío, a nuestra tía, a nuestra prima. Y aquí estamos. Y vamos a seguir dando la cara por ellos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos bastante bien de tiempo, entonces siéntanse con la libertad de decir todo lo que quieran decir sobre el caso y las expectativas de cumplimiento de la sentencia. A continuación, cedo el uso de la voz a Patricia Reyes. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Reyes, mamá de Rocío, tía política de José Ángel, de Paola. Comparto lo mismo que Rosy. Seguimos en esta lucha desde hace muchísimos años. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta dar con el paradero de mi hija y de mis sobrinos. Es doloroso para nosotros enfrentarnos cada vez a todo esto. Es muy doloroso recordar, vivir, porque para ello nuestros hijos son lo más preciado que tenemos. Tenemos muchísimos años que no tenemos vida propia. Este dolor nos está matando, pero tenemos hijos. Yo tengo a mi niña, que ella tenía 2 años cuando se llevaron a su mamá. José Ángel tenía a sus hijos pequeños. Nitza también tenía sus pequeñas. Y es por eso que nosotros seguimos aquí en esta lucha sin justicia, porque hasta ahorita no tenemos justicia. Se dio la sentencia y hasta ahorita, como dice Rosy, no se ha hecho nada. Solo han prometido y hasta la fecha no cumplen. ¿De qué sirve que a ellos les ordenen si ni siquiera una reunión nos han dado, no nos han convocado a nada? Menos van a cumplir con lo que se les ha ordenado. Pero nosotros, como lo dije ahorita, estamos al pie de la lucha y así vamos a seguir. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, en estas primeras 2 intervenciones parece ser que la tónica es tal vez falta de voluntad política que ustedes han percibido de parte de las autoridades para cumplir la sentencia, y pues que a pesar de que tienen una sentencia de la Corte Interamericana, realmente no tienen una justicia plena. Hay una sentencia que dice todo lo que sucedió, pero todavía eso no se cristaliza en otras acciones. Y eso es algo que se tiene que dar seguimiento, y no solamente por parte de ustedes y sus equipos jurídicos, sino también por la academia. A nosotros desde la academia nos interesa que esas sentencias se cumplan en todos sus términos, y que también esto que les ocurrió a ustedes y que les ocurre a ustedes no les siga ocurriendo a otras personas, a miles de personas que como ustedes les
les han violado sus derechos de esta forma. Muchas gracias, Patricia y Rosa. Ahora pasaremos a darle el uso de la voz a Norma Jiménez respecto al caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Bueno, muy buenos días a todas. Bueno, primero agradecerles por la invitación en nombre de mis compañeras. Nosotras somos 11. Nos parece que en estos espacios es vital escuchar a las víctimas y, o sea, que se juega más ahí en esas sentencias que términos legales, que no está mal, ¿no? O sea, no estoy diciendo o no estoy atentando contra esas leyes ni contra las sentencias, pero sí que escuchar ahora a mis compañeras me ha conmovido un montón y pienso todo lo que se juega en esas sentencias, ¿no? Estamos hablando de vidas y de daños que son irreparables, ¿no? Y cuando estaba pensando, venía para acá y pensaba que podía platicarles acerca de los impactos de estas sentencias, pues necesariamente tenía que pasar como por mi experiencia y por este proceso que hemos tenido para buscar la justicia en este caso, que además es el caso de un montón de mujeres en este país, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que creo que fue como un eje para poder aguantar tantos años de proceso, porque son procesos muy largos, creo que es esta búsqueda de la justicia, ¿no? Y creo que es así necesariamente porque no creo que haya algo o alguna forma en que hechos como estos puedan llegar a ese grado de decir ya se hizo justicia, ¿no? Creo que es eso, la búsqueda, y creo que buscar ese anhelo de justicia puede ser para las víctimas reparador, nos ayuda a caminar, nos ayuda a encontrar sentido a lo que vivimos, tratar de acomodar un poco las experiencias. Sí creo que es muy importante, ¿no? El simple hecho de obtener esta sentencia te coloca en un punto distinto, porque a nosotras al principio las declaraciones del Estado eran de están mintiendo, ellas se provocaron sus heridas. Supongo que saben, ¿no? Nosotras denunciamos al Estado por tortura sexual. Y en esta cultura profundamente machista es muy castigado hablar de cosas que se supone que deberían de estar en la intimidad, ¿no? Poner tu intimidad y tu cuerpo como mujer al escarnio público es muy complicado, ¿no? Y muchos años en los periódicos fuimos las violadas de Atenco. Y eso duele, ¿no? Son palabras, pero atraviesan la vida de las personas, y no solo la nuestra, también la de nuestras familias y la de la gente que nos ama. Pero toda esta lucha y todo este camino a la corte nos hizo llegar a la corte en un momento donde habíamos ganado ya varias batallas, ¿no? Eso, ¿no? Luchamos un montón porque nos dejaran de llamar así en los medios de comunicación. Luchamos mucho para que se reconociera que lo que nosotras habíamos vivido no era una violación, se llamaba tortura sexual y el Estado mexicano era el responsable. Fue muy difícil llegar a la corte. Creo que para mí fue llegar totalmente en otras condiciones a encarar a quien años atrás me había arrebatado la vida. Estábamos ahí en la corte, pero desde otro lugar muy distinto, ¿no? Ya no era como este grado de vulnerabilidad que sentíamos al principio. Estábamos acompañadas, por supuesto, por el Centro PRO, por CEGIL, por la Comisión Interamericana, pero todo era un ambiente distinto donde no te sientes pequeñita gritándole al Estado que es el culpable. Fue algo mucho más horizontal el juicio. Y al final cuando obtenemos la sentencia y dice que el Estado es culpable por tortura sexual, por lo menos para mí
fue como, sí, lo logramos, ¿no? Por fin, porque es la verdad. En esto que les decía de esta búsqueda de justicia, una parte muy importante es la verdad, el reconocimiento de la verdad, porque las víctimas tenemos que llevarla, arrastrarla, pero además ponerla como lo principal y lo fundamental, arriba de todo, ¿no? Arriba incluso de nuestros propios sentimientos, ¿no? De lo que nos está diciendo el cuerpo, que ya estamos cansadas y que ya no queremos, pero la verdad tenemos que defenderla y sostenerla. Y al final no es que el Estado solo reconozca, o sea, que es importante, pero también estamos hablando de una sociedad que a veces pareciera indolente a estas cosas, y porque a veces no lo ve o porque a veces lo ve, pero entonces es como esta total estigmatización y criminalización desde el Estado de convertirnos a las víctimas en malas, ¿no? En por algo les pasó esto, en algo andaban, algo estaban haciendo, ¿no? Vincularnos a un montón de... sí, el tratar de aislarnos, ¿no? Creo que es una de esas cosas que rompemos también las víctimas, ¿no? El no quedarnos solas, el no quedarnos calladas. Entonces, el poder reconocer esto creo que nos hace sentido, ¿no? Nos hace sentido que se sepa la verdad. Es muy chistoso porque es como algo que tú ya sabes porque tú lo viviste y tienen que pasar más de 10 años para que una corte diga que es verdad lo que viviste. Y entonces obliga al Estado a decir, ay, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, sí lo hicimos. Pero es una lucha tan grande que al final te quedas con este sabor de, es un cachito nada más de justicia. Es un cachito, ¿no? No sabemos si de verdad el Estado va a investigar y va a sancionar a quienes cometieron estos hechos, lo cual tampoco alcanza, porque sabemos que no van a sancionar a los que dan las órdenes, ¿no? Porque esto no es, como tanto quieren decir, una cosa que se les sale de las manos o que algunos policías hacen, o en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, algo que los militares hacen, algo que los marinos hacen, es algo estructural, ¿no? Es una política de Estado. Yo, la verdad es que así lo veo y lo sostengo. Porque no solo soy yo, no es solo el caso Alvarado, hay un montón de casos atrás. También creo que es importante preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta sentencia en las otras víctimas, las que no pueden estar acá, las que no tuvieron, no sé si decir la fortuna, yo creo que sí, de poder tener un proceso y llegar a la Corte Interamericana? O sea, de que alguien les diga, es verdad, lo que estás diciendo es verdad y el Estado tiene que reconocerlo. Eso para mí fue un alivio, una parte de la justicia que yo buscaba. Pero ¿y las personas que no lo tienen? ¿No? Yo me pregunto qué impacto tienen estas sentencias, porque de verdad yo quisiera pensar que estos casos paradigmáticos le sirven y le hacen sentido a las personas que no pueden llegar ahí. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si tan importante es mi dolor como el dolor de otra mujer que está en su casa o de otra mujer que fue atacada también, pero que no tuvo, no pudo, no quiso, no, o sea, todas estas circunstancias? Estamos hablando de un país en el que la mayoría somos víctimas por alguna u otra razón. No creo que sea tan sencillo como que solo sea una parte de esta población, ¿no? Hay víctimas directas y hay víctimas indirectas de esto, ¿no? O sea, los impactos de la tortura, de la desaparición forzada ya son inmensos y van de generación tras generación. O sea, ¿cómo vamos a lidiar con ese dolor, con ese daño? ¿Cómo vamos a reconocer esa verdad que no quieren que se sepa, ¿no? ¿Ya me pasé de mi tiempo? Perdón, ya después lo pensé. Sí, a mí me parece muy importante esto, el pensar en todas esas, o sea, yo entiendo entiendo y es evidente, ¿no? Que la Corte no tiene la capacidad. Pero entonces, ¿cómo hacemos o cómo vamos a hacer de verdad para que este país no siga generando más víctimas? Porque no va a haber justicia, o sea, no va a haber justicia que alcance. Podemos hacer cosas, ¿no? Y eso nos va a ir dando certezas, pero ¿dónde vas a borrar ese dolor? Las personas que ya no están, o sea, cuando es una desaparición forzada, las personas que se llevaron
se llevaron la vida de sus familias también ahí. ¿Cómo vamos a reparar eso? O sea, ¿cómo? Eso no se puede reparar porque no alcanza, no va a alcanzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé la respuesta, pero creo que sí es emergente que podamos mirar que hay muchísimas víctimas, que todos los días hay más víctimas y que esto está totalmente sobrepasado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? De verdad, como sociedad, como personas, como víctimas, ¿qué vamos a hacer? Creo que la tarea es inmensa, ¿no? Yo sí creo que esta sentencia para mí es un pedazo de esa búsqueda de justicia y creo que la verdad es un pedazo muy grande. La sanción y la investigación para los culpables es importante porque hay personas que siguen siendo torturadas, por lo menos mujeres que nosotras conocemos, que han sido torturadas por la Marina, por el Ejército, por cualquier cantidad de corporaciones. Eso quiere decir que no es un caso aislado, hay un montón de casos y hay un montón de mujeres y hay un montón de familias. A mí me parece que es importante la verdad, pero me parece que la realidad nos está dando un golpe en la cara y nos dice que hace falta más. Y creo que es tarea de todas y de todos pensar qué podemos hacer desde nuestros lugares, porque me parece que estamos en una emergencia, ¿no? Y no hay marcha atrás además. Cuando una vez que se ha hecho el daño, ya no va a haber nada que pueda resarcir, reparar, restaurar, retribuir como estábamos al principio. Eso no es posible. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente ya no tenga que pasar por este dolor? Pues nada, agradecerles el espacio, creo que ya me colgué, pero muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Norma. Pues usted ha puesto muchas ideas sobre la mesa. Su búsqueda de justicia pues ha sido muy larga, ha sido muy complicada, ha sido una lucha por la justicia en contra del Estado que incluso las revictimizó, ¿no? Entonces el Estado no solo en algún momento actuó como Estado, sino actuó de mala fe y eso causa un daño adicional. Aparte de que su lucha es también contracultural, ¿no? Por todo este entorno de la cultura machista que usted dice. Pasan muchos años y ustedes logran un cachito de justicia, pero ustedes han entendido que la justicia pues no es inmediata. Tal vez el sistema interamericano no es tan rápido como quisiéramos. Debería ser más eficaz en eso. Y me quedo con la frase de que lo que han sufrido ustedes no es posible en sí repararlo. Se habla de reparaciones, pero son algunas medidas para reintegrarles parte de lo que han perdido, parte de su dignidad, pero pues no es algo que se logre nomás con el cumplimiento de la sentencia. Sería tal vez cumplir la sentencia de forma integral. En este modelo de reparación integral, pues sería el inicio de un nuevo comienzo para ustedes. Muchas gracias. Le cedo ahora el uso de la voz a Claudia Hernández. Buenos días. Bueno, yo quería platicarles un poco que para nosotros fue importante esta sentencia, porque a partir de esta sentencia que emite un organismo internacional imparcial, donde dice que nosotros a lo largo de todos estos 12 años hemos dicho la verdad. Cuando yo recuerdo que al siguiente día de que nos detuvieron, porque inmediatamente cuando nos detuvieron y nos llevaron a un penal, sin tener un debido proceso, sino que dentro del penal llevaron al MP para tratarnos de hacer firmar nuestros testimonios en blanco como garantía para poder llamar a nuestros familiares. Desde ese momento nosotros queríamos dejar por escrito ante el MP, ante los peritos, ante los médicos legistas, una serie una serie de cosas que nos habían ocurrido, pero queríamos dejarlas documentadas y no se nos permitió, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos años fue
hacer más pruebas, hacer más peritajes, hacer el protocolo de Estambul, revictimizarnos, preguntarnos, interrogarnos, que nosotros demostráramos que había pasado eso, que habíamos sido víctimas de tortura psicológica, física, sexual, que habíamos sido violadas, que no habíamos tenido un debido proceso, que habíamos sido detenidas ilegalmente. Una serie de violaciones que por sí fueron muy graves porque fuimos detenidas decenas de personas en este operativo, un operativo que era ilegal. Entonces, para nosotros fue muy difícil a lo largo de todos estos años ir en contra de todo el sistema de justicia, ¿no? De administración, que además nos obligaba siempre a demostrar que nuestra palabra era cierta. Entonces, hoy que la Corte venga a decir que es verdad, que a lo largo de esta sentencia se diga que varias veces que somos inocentes, que además también un proceso penal lo haya demostrado, porque varias de mis compañeras estuvieron presas muchos años. En mi caso yo estuve bajo proceso penal durante 5 años, yendo a firmar cada lunes, para evitar problemas y me volvieran a encerrar. Fue muy difícil, porque eso destruye tu vida. Hay en nuestro caso un antes de Atenco y un después de Atenco. Esta es mi casa de estudios, yo aquí hice la licenciatura en Ciencias Políticas y para mí fue muy difícil regresar aquí a mi facultad después de lo de Atenco, porque yo me sentía mal, me sentía lastimada, me sentía humillada, me sentía denigrada, habían roto mi vida, ¿no? En ese momento. Tuve que regresar solo hasta que tomé fuerzas 10 años después para venir a titularme. O sea, de esa magnitud es que te rompen la vida en ese momento. Yo estaba en mi último semestre de la carrera, muy contenta, muy feliz, ya por terminar, y de pronto te destruyen la vida. De pronto, en un día te detienen, te encarcelan, te meten bajo un proceso penal, te torturan, te lastiman a ti, a tu familia y a toda la gente que estaba ahí en Atenco, porque yo recuerdo cuando llegamos al penal y por fin pude ver toda la gente que éramos cuando nos metieron a un comedor. Para mí fue sorprendente ver cuántos éramos primero y qué tan lastimados veníamos, porque no había persona que no viniera golpeada, ensangrentada, con ropa interior en la mano. Era algo devastador para mí. Fue muy difícil, fue un proceso muy difícil. A lo largo de todos estos años nos vimos en la necesidad de insistir en que no éramos las violadas de Atenco, sino que éramos personas que exigían justicia, que exigían que se dijera la verdad. Y hoy que la Corte emite esta sentencia donde dice que nosotros hemos dicho la verdad, que somos inocentes, para mí es muy importante, porque además en esta sentencia habla de hacer una nueva investigación para conocer la cadena de mando. Una cosa que a nosotros a lo largo de todos estos años hemos pedido una y otra vez, mientras que el Estado solamente se ha tratado de investigar solamente a policías estatales, diciendo que que fueron hechos aislados, que fueron policías que salieron de control, que no había forma de que tuvieran una orden, ¿no? Siendo que el operativo estaba siendo televisado en vivo en ese mismo momento y que por supuesto que podían hacer algo y no lo hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que hay una orden expresa, hay una estrategia de cómo planearon ese operativo y además que tenía un objetivo mucho más amplio, que era solamente lastimarnos como personas, sino que tiene un objetivo político que era para mí mantener bajo control los movimientos sociales. Atenco era algo emblemático para todas las luchas sociales, era reconocido como el triunfo de haber echado atrás un proyecto tan importante como era el proyecto del nuevo aeropuerto, y después de eso muchos de los movimientos sociales tomaron esa victoria como estándar para organizarse y para seguir luchando contra este tipo de megaproyectos, ¿no? Que dañan a la gente, que quitan tierras, que expropian y que solamente digamos, ganan intereses muy pocos, ¿no? Para mí fue muy importante, creo que fue también una parte de una venganza del gobierno contra Atenco, y desafortunadamente pues este operativo destruyó a mucha gente, nos lastimó mucho, y también creo que la estrategia del gobierno al implementar este tipo de represiones, creen que las mujeres nos vamos a quedar calladas, ¿no? Recuerdo al día siguiente a Wilfrido Robledo diciendo que eso no era cierto,
que nosotras no podíamos estar diciendo la verdad, porque si esa fuera la verdad, nosotros estaríamos calladas, porque una mujer no dice este tipo de cosas, ¿no? Creo que la dinámica que tenemos que entender es que las mujeres ya no somos las mismas, las mujeres ya no somos sumisas, ya no nos vamos a quedar calladas, que ya no le apuesten a eso, porque las mujeres ya estamos buscando más espacios y vamos a alzar la voz, porque como dice Norma, nosotros tenemos un compromiso. En mi caso, yo siento un compromiso con toda esa gente que no tiene la voz, desafortunadamente, como nosotras, para poder platicar lo que les pasó y haber sobrevivido a la tortura. Pienso en gente como desafortunadamente el caso de nuestras compañeras de desaparición forzada, pienso en Ayotzinapa, pienso en varios casos y digo que sí tenemos este compromiso de nosotros alzar la voz porque tenemos esa posibilidad, ¿no? Para nosotros entonces es importante y seguimos luchando porque para nosotros es importante lo de las garantías de no repetición. Nuestra preocupación es que no siga ocurriendo este tipo de cosas. Es nuestra forma de contribuir a demostrar que esto es sistemático y que tiene que detenerse en algún momento, que esto tiene que cambiar esta dinámica. También para nosotros toda esta continuación de esta lucha ha sido porque también tenemos empatía por todos los demás, por todas las demás luchas, ¿no? Entendemos el problema sistemático en el que está pasando el país, la grave crisis de violaciones a derechos humanos, y esta es nuestra forma de contribuir un poquito a cambiar esta situación, ¿no? Y bueno, estamos esperando que las autoridades cumplan cabalmente con la sentencia de la Corte Interamericana, es obligatoria, entonces no tendrían por qué escudarse en no tener a su alcance la posibilidad de cumplir. Es nuestra forma de contribuirle al país y a la sociedad, a los movimientos sociales. Es nuestra forma de contribuirles y decirles que el Estado está haciendo un mal uso de las fuerzas públicas, que está reprimiendo movimientos sociales y que pues los movimientos también nosotros, las personas, nos mantendremos organizadas buscando justicia y buscando la verdad. Y eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida de vuelta a tu casa de estudios, donde siempre serás bienvenida y también este instituto. Gracias. A mí me impacta mucho lo que dice sobre fueron víctimas de un operativo ilegal sin debido proceso, criminalización de la protesta, las persiguieron penalmente por protestar y cómo es la perversidad de todo esto que al final las personas que sufren esto se sienten culpables, siendo que realmente los culpables son las personas que les han hecho ustedes lo que les hicieron. Y bueno, el objetivo un poco de las reparaciones del sistema interamericano es tratar de revertir eso, de que ustedes puedan sentirse otra vez con confianza de asumir su vida y reconstruir su vida. Pero no es fácil, no es nada fácil, pero todos ustedes han dado un gran paso en su búsqueda de justicia. Es cierto que la sentencia de la Corte por sí misma es una forma de reparación, así lo dice la Corte, pero es una forma de reparación insuficiente. Se queda corta a pesar de que está todo lo que podría estar, se queda corta en la magnitud de los hechos, en la magnitud que los hechos han tenido en sus vidas, ya sea como víctimas que luego se les denomina directas o víctimas indirectas, pero al final de cuentas todos ustedes 4 son víctimas porque han sufrido la violación en sí y las consecuencias de la violación. Como vamos con buen tiempo, tal vez fue una entrada muy rápido para Rosa y Patricia. Entonces, porque es normal, cuando uno va llegando a un lugar y habla, pues no tiene tanta oportunidad de sacar todo lo que tienen que sacar. Pero yo creo que lo que han comentado también Claudia y Norma les puede dar pautas para también comentar algunas otras cosas que vivieron antes y durante el proceso ante la Corte Interamericana y cómo fue ese proceso y cómo fue esa búsqueda de justicia para ustedes.
bueno, tomando la palabra otra vez, pues para nosotros el tocar puertas, el decirnos que no habían sido militares, que era el narcotráfico, el mantenernos asustados, amenazados, nos hostigaban, nos amenazaban, nos desplazaban. Fue muy duro, son 9 años en la búsqueda de la justicia para nuestros familiares y para nosotros como víctimas, porque como acaban de decir aquí nuestras compañeras, es una lucha incansable, es porque se los llevaron, andaban mal, no se los llevan nomás porque sí, algo hicieron. Te culpan sin saber por qué estamos pasando esto. No sabemos. A ellos llegaron, se los llevaron y hasta la fecha no hemos sabido nada de ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno no hace su trabajo, porque van a las mesas de trabajo y se sientan y ni siquiera conocen los casos, de qué se trata, por qué venimos a sentarnos con los familiares. Muchas veces nos tocó que ni siquiera sabían qué era el caso Alvarado, de qué se trataba, porque estaban ahí. Eso lastima a las familias. Es bien duro pasar un proceso, 9 años, y haciendo la familia lo que le toca al gobierno. Todas las investigaciones y todo lo hizo la familia, a través de ayuda del Centro de Derechos Humanos, de personas que se hacían al lado de nosotros y nos decían, nosotros sí los entendemos, de gente que ha pasado lo mismo que nosotros, que les desaparecen a sus familiares. Es bien triste vivir en un México de corrupción, porque eso es para mí corrupto. Se lleva a las personas, las priva de su libertad, y en la mesa de mi casa ya no nomás falta una persona, que era José Ángel. A raíz de esto, de esta lucha incansable, muere mi mamá, me matan a un hijo, y aquí sigo, y sigo de pie, y me voy a mantener así. Gracias a que hay otras instancias que nos escuchan y nos dicen, sí, efectivamente son víctimas, sí se los llevó el ejército. Aquí lo triste es que la corte da plazos muy largos, no concretos. Hace una sentencia y la corte ya no sabe si el gobierno mexicano sí cumplió o no cumplió. ¿Cuántas veces vamos a ser víctimas? ¿1, 2, 3? ¿Cuántas? México es muy grande y hablamos de cuántos desaparecidos, de cuántas mujeres violadas, de cuántas mujeres desaparecidas, de cuántos feminicidios. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está? ¿Dónde está su gente? ¿Dónde está la PGR? Las familias tienen que hacer su trabajo. Qué triste. Y a veces, como podemos, pidiendo prestado para movernos, haciendo actividades para movernos, o pidiéndole ayuda a otras naciones para hacer
lo que México tendría que hacer como víctimas que somos. Y para el gobierno no hay víctimas. Ahora, están militarizando las calles. ¿Cuántos más desaparecidos va a haber con la militarización? ¿Cuántos? Era un conjunto Chihuahua. Eran poquitos, no era mucho. Ahora van a estar en todo el país. Bendito sea Dios. Esperemos que aquí acabe. Que no haya ni uno más, ni una más. Porque es muy triste. Y la sociedad, no hacemos nada, no más que juzgarnos unos a los otros. Se los llevaron porque eran narcos, se los llevaron porque andaban mal. Les pasó porque se ponen faldas chiquitas. O sea, qué tristeza. Qué tristeza. Y pues me quedo con esto. Hay que luchar por el México que queremos. Cada uno de nosotros. Y gracias por darnos este espacio. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, cedo de nuevo la palabra a Patricia. Pues es lo mismo que dice Rosy, nosotros somos los que hemos investigado para llegar hasta donde estamos y gracias a nuestros representantes también, sin ellos no hubiéramos logrado esto. Pero sí, tenemos un país corrupto, desgraciadamente, porque lo hemos vivido en carne propia, nadie nos lo ha contado. Jamás en la vida se me va a olvidar el día que estuvimos en la audiencia en Costa Rica, que allí me culparon porque decían que estábamos con el narcotráfico. Nunca dije mentiras yo cuando me tomaban declaraciones, nunca mentí. Ahí me sentí fatal, porque a mi hija me la arrebataron de mis manos. No eran narcotraficantes, no eran nada más que los militares. A ella me la quitaron de mis manos. Y pues solo exigirle al gobierno que cumpla con esta sentencia, porque lo vuelvo a repetir, no tenemos vida propia. Tenemos nuestros hijos que crecen y preguntan. Mi chiquita pregunta por su mamá. Tenía 2 años, ahorita ya tiene 11 años y es un dolor que quema que te pregunte dónde está su mamá, cuándo va a regresar y por qué se la llevaron. Ella ya entiende, siempre me acompaña, siempre la traigo conmigo. Ella ya entiende porque ya ha escuchado, ya es grande. Dice ella que ya entiende muchas cosas, porque yo le decía que su mamá no estaba, que iba a regresar pronto. Pasan y pasan los años y ella sigue preguntando por qué. Y me dice, ¿por qué, mamá, ahora que tú fuiste hasta Costa Rica? Si decías que ya iba a regresar mi mamá, ¿por qué no te han ayudado a traerla? Por eso yo les pido que nos ayuden para que este gobierno cumpla con esta sentencia. Gracias. ¿Algo más que quisieran agregar, Norma, Claudia? Bueno, de todos modos, tendremos una ronda de preguntas.
de esta segunda participación de Rosa y Patricia, me quedo con esta sensación del México de corrupción, del que han sido víctimas ustedes. No solamente, no es una parte del Estado, no es una persona, es todo el sistema que se organiza, en lugar de organizarse a buscar a sus familiares, se organiza para no encontrarlos. Es muy triste. Nosotros presentamos un amicus curiae desde el UNAM respecto a este caso, más enfocado en la militarización de la seguridad pública, y a la hora de buscar información sobre esto y enterarse un poco más de esto, yo pude platicar fuera del registro, fuera del récord, con funcionarios públicos, judiciales y de diferentes órganos que han vivido en Chihuahua durante esa época. Y tristemente me decían, es que lo que usted dice en ese caso ocurre mucho. No es un caso aislado, es un patrón que la Corte Interamericana puede rescatar no de forma fácil, pero puede rescatar. Y pues hay muchos estudios de muchas ONGs como Amnistía Internacional y de otros organismos donde se da cuenta de estos patrones de desaparición forzada de personas. Y también es un poco frustrante cómo ustedes, sus casos, el Estado los quiso litigar a veces de forma muy poco ética. Creo que eso también tendremos que platicar desde la academia. ¿Cuál es el tipo de litigio que un Estado debe hacer ante la Corte Interamericana? Porque con tal de ganar, decir eso y decirlo ante la Corte Interamericana, tener todavía la desfachatez de ir y decir esas cosas, creo que es algo que sí tendría que tener un reproche nuestro y de todos, porque es una conducta que es inaceptable. Esto ha pasado en Colombia y le ha costado su puesto a esa gente que ha ido a hecho esas cosas. A esa gente en Colombia fueron en un caso de desplazamiento forzado, se pusieron a decir cosas así y esa gente ya no trabaja ahí. Entonces creo que también sería una buena oportunidad para replantear ese tipo de litigio que hace México, o como en el caso de ustedes les ofreció una solución amistosa, pero pues la justicia no llega, ¿no? La justicia no llega. Entonces quiero que acabe el litigio, pero pues de sancionar a los responsables y todo eso, pues no. Yo solo quisiera decirles por último que yo sé que el panorama no es bueno, pero hay que ser optimistas en lo que sí han logrado, y no es poca cosa. Ustedes tienen una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que eso es un gran logro, no es poca cosa. No cualquier víctima llega ahí, y todo el mérito es de ustedes y de sus abogados y abogadas. Lo que ustedes sufrieron fue lo peor que tiene que dar México a alguien. Ustedes han vivido lo peor que puede dar este país a una persona, pero a partir de eso, ustedes son también lo mejor que hay en este país. Ustedes son lo mejor que hay, porque mientras haya gente como ustedes que lucha por la justicia, tendremos algo de esperanza de que esto se pueda arreglar. Entonces, abrimos un espacio para preguntas del público. Primero que todo, un cordial saludo pues para ustedes en su situación. Yo soy Cristian Aguilar, soy estudiante colombiano de intercambio, y pues el doctor Carlos mencionaba un tema muy, muy importante, y es el tema relacionado con las víctimas, o sea, lo que es sentirse víctimas. Y créanme que el pueblo colombiano somos expertos en este tema de sentirnos y de vivir como víctimas. Constantemente, pues no sé si tienen conocimiento, el tema del conflicto armado ha generado miles y miles de víctimas. Entonces, el mensaje es de solidaridad, de acompañamiento, y el hecho de que la Corte Interamericana haya fallado en contra de ustedes, en contra de ese aparato estatal que se ve flagrantemente que no está
cumpliendo su rol de protección de su población, sino que por el contrario, en algunos casos se muestra como el agresor, como el enemigo, entonces está diciendo mucho. Está diciendo de que hay unos organismos internacionales que están velando y que están haciendo su ejercicio de la mejor manera. Está enviando un mensaje esperanzador, no para seguir condenando al Estado por víctimas, sino para que el Estado se replantee y se repiense acerca de cuál es su verdadera función, si de ser garante o de ser agresor. Entonces, no sería una pregunta, sino como más bien ese comentario, esa intervención, ¿no? Acerca de, desde la mirada de un colombiano que está aquí en este espacio compartiendo y conociendo estos casos. Ya tengo pues atento a los casos y los voy a tener muy en cuenta para compartirlos pues en espacios académicos donde sirvan de referente, por lo menos como fuente, para que otras personas y otras víctimas que hayan sido por cuenta del Estado, sepan de que en el sistema interamericano se puede hallar justicia. Tal vez lo mencionaba el doctor Carlos, no la justicia tan expedita como se quisiera, pero a la final se va a tener pues esa gratificación de saber de que la verdad salió a la luz y que somos portadores de la verdad. Bueno, muchas gracias. Buenos días. En principio me quiero hacer un reconocimiento a las 4 por su lucha y por levantar la voz. Segundo, veo que son unas mujeres muy resilientes. Ha pasado mucho tiempo y ustedes han obtenido esa resiliencia a través del tiempo. Ha sido duro, ha sido difícil, pero ustedes saben lo que es la resiliencia. Y no nada más se quedan en esa resiliencia personal, sino la están extendiendo a sus familiares. Sé que ustedes son víctimas directas y también existen víctimas directas y también existen víctimas potenciales. Pero esta sentencia que ha emitido la Corte, no sé si ustedes han observado el trasfondo de esta sentencia. ¿Qué quiere decir esta sentencia? Uno de los párrafos establece el reconocimiento a su dignidad. Esa dignidad que ustedes buscaban. La dignidad es la esencia más preciada del ser humano y es en lo que se basan los derechos humanos, la dignidad de las personas. Y en esta sentencia se ha reconocido esa esencia, la dignidad de ustedes. Segundo punto, ustedes han tenido acceso a la justicia. A través de esta sentencia, la Corte ha observado al Estado mexicano que ustedes tenían ese otro derecho que se llama derecho a la verdad. Ha salido esta verdad y hay otro ingrediente interesante que va de la mano, la publicidad. Todo esto se ha hecho público gracias a esa sentencia, por mínima que sea. Ha dejado y está dejando un parteaguas en el Estado mexicano. Yo observo estas ventajas o estos aspectos positivos de esta sentencia para ustedes. También observo que se ha hablado de la reparación integral. Y quiero comentar algo. Nunca a ninguna víctima se va a hacer una reparación integral total. Nunca existirá, porque siempre vamos a querer a nuestro familiar conmigo, con nosotras. Sin embargo, no puede ser. Ya no, en este momento, la autoridad no me tiene una respuesta. Sin embargo, la Corte ha obligado al Estado mexicano a que me diga qué pasó,
dónde pasó, cómo pasó. Es parte de yo lo observo así, de este beneficio que da esta sentencia y que es un reproche que le hace al Estado mexicano. Gracias a ese levantamiento de su voz. Bueno, concluyo con esto. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Pues nada, muy rápidamente me sumo al reconocimiento. Para mí es algo particularmente notable que hayan, bueno, en el caso de Atenco, siendo ustedes todas mujeres, y en el caso de Alvarado, que los rostros sean principalmente mujeres, así lo reconocen la Corte en su sentencia, que ustedes son 2 de los 37 rostros de las víctimas que están reconocidas en la sentencia Alvarado. Y bueno, una cuestión que mencionaba el doctor Carlos y bastante interesante que sigue sucediendo en el litigio ante la Corte, quizá uno de los casos en los cuales inclusive ameritó una reconvención por parte del presidente de la Corte, en el caso Tenorio Roca, muy reciente, en la audiencia de abril de 2018, es este tipo de litigio que hacen los agentes del Estado, revictimizando continuamente a las víctimas en las audiencias, ¿no? Y bueno, frente a eso me parece que algo que es sí de reconocerle también a la Corte es que la centralidad de toda su jurisprudencia está construida con base en justamente colocar en el centro el sufrimiento de las personas, hacerlo visible y en algún momento dar los instrumentos para que todos los actores, tanto de la sociedad civil como del mismo Estado, puedan de alguna manera procurar una reparación. Y bueno, como último comentario, sí creo que vinculado a este deber ético que se tiene por parte del litigio, creo que también, sin demeritar el litigio de quienes acompañan a las víctimas, señalar que si bien son ejercicios de enseñanza-aprendizaje, también la necesidad de especializar un poco más el litigio de quienes asumen la defensa de estos casos, ¿no? Particularmente en el caso Alvarado, es recurrente notar en la sentencia de la Corte, en reparaciones, por ejemplo, cuando hace el análisis del RENEPET o del estudio de la eventual y alegada violación del artículo 7 de Belén do Pará, inclusive en la valoración de la prueba superviniente, hacerle notar que justamente los representantes o los acompañantes, inclusive la propia comisión, no hacen un litigio específico sobre esa materia. Entonces, de notar también que el pronunciamiento de la Corte los pronunciamientos de la Corte que eventualmente llega a sus conclusiones, sí lo hace con base en el propio análisis que de manera autónoma toma, más allá del propio litigio de las partes, ¿no? Y nada más, por último, muy rápidamente, creo que ya lo han dicho, pero solamente preguntarles si no han tenido ningún tipo, en el caso tanto, bueno, de las 4 víctimas, sin ningún tipo de acercamiento por parte del Estado para dar cumplimiento a las sentencias. Muchas gracias. Hola, yo puedo hablar. Aquí. Muchas gracias. Gracias por contarnos sus experiencias. Gracias por la esperanza que nos dan, narrándonos lo que ustedes sienten, lo que han pasado, por enseñarnos a todos y a todas. Y yo quiero preguntarles, a propósito de que mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ustedes que están en el centro, que son víctimas, que somos los demás y las demás, los que tenemos que aprender de ustedes, de lo que han pasado, ¿qué necesitan de parte de la sociedad para que los apoyemos? Ya tienen unas sentencias en sus manos. ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros para apoyarlas como sociedad? ¿Y qué le dirían a las autoridades? ¿Qué es lo que más necesitan ustedes? Ahora que ya tienen su sentencia, ¿qué sigue? ¿Nos lo podrían decir? Gracias. Bueno, yo quiero agradecerles y reconocer su valor. Vemos las sentencias como abogadas, muchas veces son frías, son papel. Hoy vemos las caras de las personas que están detrás, que han sufrido estos daños, y yo quiero de veras sentidamente agradecerles su valor, el que nos compartan
estos rostros de mujeres que han sufrido lo indecible, me queda claro, y que creo que, bueno, yo soy abogada, entonces creo que a veces los abogados somos muy fríos, somos muy técnicos, leemos jurisprudencia, leemos códigos, pero a veces no tenemos esta claridad de que hay personas de carne y hueso sufriendo, y yo de veras agradezco muchísimo su valor y su coraje de estar el día de hoy aquí y que nos hagan ver, insisto, y que sentamos y que no seamos a veces tan técnicas o tan técnicos, ni los títulos de doctores que aquí abundan en esto todo, no nos hagan perder esa calidez y esa calidad humana. Nunca la perdamos, mis queridas colegas abogadas y abogados, y muchísimas gracias. Es todo. Si bien es cierto que hoy estamos ante un panorama de incertidumbre absoluta con el gobierno del Ejecutivo, llámese Andrés Manuel López Obrador, y lo digo con todas sus palabras, también es cierto que para eso también tiene titulares en la Secretaría de Gobernación, llámese Olga Sánchez o Alejandro Encinas. Si por alguna razón el señor presidente desconoce, pensemos que lo desconoce, aunque ya tuvo acercamiento con ustedes, y que hoy no sabe que desde noviembre ya hay una sentencia en donde está siendo observado, y es como en una empresa. Si compras una empresa, pues la compras con sus obligaciones, y él ya trae una obligación porque está siendo asentado hacia México, no hacia Peña o no hacia quien quiera él mencionar. Entonces me parece que hoy por hoy tienes un ejército de organizaciones de la sociedad civil que estamos promoviendo los derechos humanos en todo México, le guste o no le guste al señor presidente. Entonces, si tú ya tienes una corte a favor, y cuando digo tú, eres tú, Atenco, tú, Mujeres Alvarado, pues hoy por hoy tienen una red, tienen un grupo de mujeres, de hombres comprometidos, aliados, y lo más importante de todo es que la academia, mi casa madre, la UNAM, les está abriendo nuevamente las puertas para decir, aquí estamos y seguimos en pie de lucha, porque lo que nosotros representamos a través de ustedes son logros, y ustedes pasarán a la historia, a una historia de México, en donde hoy por hoy los derechos se tienen que cumplir. Así que mi petición es, y me sumo a la de la compañera, es ¿qué necesitan? ¿Cómo podemos apoyarles en la medida de nuestras posibilidades? Muchas felicidades a los organizadores. Muy bien, entonces cedo a la palabra a quien quiera contestar las inquietudes, las preguntas que se plantearon. Yo contesto, en el caso Alvarado. Sobre lo que preguntabas, que si el gobierno ha tenido algún acercamiento hacia las familias, o sea, no, él se ha hecho sordo a todo lo que las licenciadas le mandan, o sea, no tenemos fecha ahorita de reunión. Él es insensible, a él no le puede pasar. Sobre lo que nos puedan ayudar es en que se hagan las investigaciones para saber de nuestros familiares. Así sea vivos o muertos, nosotros los queremos. Gracias. Sí, gracias. Bueno, sobre la sentencia, para nosotras es súper importante la sentencia. O sea, no sé si... O sea, peleamos mucho tiempo por tenerla. No es que no la quiera o que la vea pequeña, o que cuando me refiero a un pedazo de justicia, o sea, la Corte hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Nosotras ganamos. O sea, no lo estoy minimizando. Lo que trataba yo de decir era, el daño es tan grande que por más que la sentencia sea maravillosa y por más que el Estado, vamos a pensar que la va a cumplir cabalmente, no alcanza, ¿no? Y entonces yo preguntaba, ¿qué hacemos ante eso, no? A mí no me parece que sea pequeña, a mí me parece que es enorme, y para mí, en mi vida, en mi proceso y para mi familia, significa muchísimo esta sentencia. Pero yo desde
que empezamos esta lucha, hemos podido, y estoy muy agradecida también por eso, en este camino de justicia hemos conocido tantas y tantas mujeres víctimas de tortura sexual y de otras graves violaciones a derechos humanos, que me parece a mí irresponsable decir qué bueno que yo tengo esto y no mirar a las demás, ¿no? Cuando yo las miro, lo que siempre nos une a todas es, lo digo, porque además decirlo no es tan fácil como decirlo, ¿no? Decirlo es sostenerlo con el cuerpo y con la vida. Lo digo para que no le pase esto a otra más. Y esto le pasa a un montón de mujeres, ¿no? Para mí, la sentencia no es pequeña. Y hay mucho que trabajar todavía, porque vamos a seguir insistiendo en que esto sea implementado, ¿no? No vamos a descansar hasta que no se cumpla cabalmente. O sea, vamos a seguir molestando y que lo sepan y que estamos listas para eso. Pero no podemos dejar de ver que hay un montón de víctimas que no pueden llegar aquí. ¿Y qué hacemos ahí? Por eso les decía, o sea, hay cosas que van más allá y que aunque para mí, la verdad, a mí la experiencia de ir a la corte sí siento que de alguna forma me reparó en algo a mí, ya nada más el proceso, ¿no? Eso sí lo tengo que reconocer, pero yo veo que sigue pasando y que está pasando todos los días y por eso digo, ¿qué vamos a hacer? Y en la cosa esta de ¿qué pueden hacer? Pues les voy a tomar la palabra, ya que están diciendo, nosotras desde nuestro caso, al ver esta cosa emergente de muchas mujeres víctimas de tortura sexual, tenemos una campaña que se llama Campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual. Y ahí, en esta campaña, hay otros casos de otras mujeres que efectivamente no pueden llevar estos litigios internacionales, pero nosotras tratamos de acompañarlas en esta búsqueda de justicia y en este parar la tortura sexual, que para nosotras es muy importante. Entonces, si quieren consultarlo, está en un micrositio en la página del Centro PRO, y en el Centro PRO también el año pasado sacó un informe que se llama Con la frente en alto, y son los casos de 29 mujeres que no están en esta campaña, que ya de por sí somos más de 35 ahí. En este otro informe hay 29 mujeres que también vivieron tortura sexual y ahora mismo se están fortaleciéndose para poder llevar esta lucha por la justicia, porque además estas mujeres están en situación de cárcel, llevan procesos larguísimos en este contexto de esta guerra donde la fabricación de culpables es lo que está a la orden del día, ¿no? Y entonces todas estas mujeres están supuestamente ligadas al crimen organizado, por eso son tan estigmatizadas, ¿no? Lo que nos decías hace un rato, porque sí, porque les sirve ese argumento, ¿no? Del crimen organizado para poder crear culpables, desaparecer personas, estigmatizar familias. Eso me parecía importante. Y nada más decir que sí, hace rato cuando yo decía víctimas directas y víctimas indirectas, por supuesto que solo quiero decir que me parece horrible que tenga que haber esta separación, y cuando yo decía indirectas me refería a la gente que lo ve en sus casas y tiene miedo, y porque yo creo que sobre todo las familias de quienes se llevaron, las familias de las víctimas de desaparición forzada, por supuesto que son víctimas directas porque los torturan todos los días, ¿no? Y no sé cómo decirles que siento tanto que pasen por esto, merecen todo mi respeto por la esperanza que nos brindan a todas, ¿no? Y nada, que me conmueve mucho. Y ya, creo que era todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy honrados en haberlas tenido. Les agradecemos que hayan contado todas sus experiencias y esperemos que esas sentencias se empiecen a cumplir y que en un futuro cercano nos puedan acompañar y podamos ver cómo se están cumpliendo esas sentencias. De nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.